Antes de que cierres los ojos y pienses que este es otro documental inofensivo sobre huesos y fósiles, haz un gesto decente y suscríbete. Lo que verás no es para los débiles de estómago, ni para los que todavía creen que la prehistoria era un paraíso idílico. Porque aquí, en la penumbra húmeda y apestosa de la cueva de Rising Star, se libra un espectáculo que haría palidecer incluso al más endurecido de los soldados modernos. Imagina la humedad, la tierra pegajosa entre los dedos, el eco de respiraciones contenidas y el crujido de huesos que ya no soportan más peso. Un Homo naledi yace allí, colapsado contra la pared de roca, el rostro cubierto de barro y sangre seca, los músculos tensos por un último esfuerzo inútil. Sus compañeros, silenciosos pero vigilantes, observan cómo el aire se llena de un aroma acre y metálico, mezcla de sudor, miedo y muerte. No hay fuego ceremonial ni palabras de consuelo, solo la cruda realidad. Sobrevivir en este planeta no es un derecho, es un acto de pura audacia y de brutalidad. Retrocedamos un instante antes de que la muerte lo reclamara y entendamos cómo un grupo tan frágil podía enfrentarse a un mundo diseñado para triturar cualquier esperanza. Hace unos cientos de miles de años, África del Sur no era la sabana ordenada que las películas te venden. Era un infierno vivo y palpitante. Grandes depredadores acechaban entre sombras que ni el sol podía disipar. Serpientes venenosas se escondían en cada grieta y las lluvias convertían los suelos en trampas pegajosas que atrapaban a los más lentos. Homo naledi, con su cuerpo delgado y cerebro apenas más grande que el de un chimpancé, debía improvisar estrategias que nosotros, con nuestras ciudades y frigoríficos, ni siquiera podemos imaginar. La cooperación no era una virtud, era una condena al fracaso si fallaba. Cada salida de la cueva, cada incursión en el bosque, era un juego de azar letal. Y aún así, aquí están, dejando evidencia de su existencia con manos manchadas de barro y huesos rotos que milagrosamente sobrevivieron hasta nosotros. Pero no creas que su mundo era solo terror y hambre. Había belleza, una belleza tan despiadada como letal. La luz filtrándose entre los árboles, el sonido del agua corriendo como un susurro burlón, recordándoles que la vida podía ser efímera y dulce, incluso mientras sus pies se enterraban en la tierra fangosa y la boca probaba raíces ásperas y desagradables. Todo un equilibrio precario entre la supervivencia y la destrucción, donde cada error se pagaba caro y cada triunfo era efímero y sangriento. El Homo naledi no era héroe ni santo, era un gladiador obligado por la evolución, un especialista en el arte de sobrevivir en un mundo que no tenía piedad, ni siquiera por los más astutos. Pero antes de continuar, deja que la visión de esa primera ejecución se asiente. El hedor de la sangre, el barro mezclado con sudor, el silencio mortal interrumpido solo por un gruñido lejano. Y recuerda, la prehistoria no perdona a nadie. Antes de que el barro y la sangre de la cueva se desvanezcan de tu imaginación, retrocedamos unas semanas, quizás unos meses, antes de aquel instante fatal. Homo naledi no nació en la oscuridad, sino que fue arrastrado hacia ella por la traición más antigua del planeta, la tierra misma. El suelo que sostenía sus pies podía abrirse sin aviso, tragándose manos, pies y hasta la esperanza de escapar. Cada paso fuera de la seguridad relativa de la cueva era un contrato con la muerte, una apuesta que nunca se podía ganar del todo. Y sin embargo, ellos caminaban siempre, con la disciplina de quienes entienden que quedarse quieto es invitar a la extinción. Ese día los más jóvenes habían sido enviados a buscar raíces comestibles y pequeños insectos que ofrecieran apenas un mordisco de energía. Los más viejos, heridos y débiles, permanecían cerca de la cueva, evaluando los riesgos mientras la luz del sol se filtraba a través de las hojas, cegadora y traicionera. Un crujido lejano alertó a todos. Un depredador, quizás un león más hambriento que los propios naledi, avanzaba con la paciencia de un asesino experimentado. Los jóvenes se dispersaron, intentando usar su velocidad relativa para escapar, pero el terreno estaba en su contra. Barro profundo, rocas sueltas, raíces traicioneras que atrapaban pies y manos con una sonrisa cruel. Fue en ese momento cuando la traición se volvió personal. Uno de los miembros más astutos, un joven que había aprendido a moverse con sigilo y velocidad, tropezó con una raíz traicionera. Su caída no fue silenciosa. El sonido retumbó como un tambor macabro, anunciando su ubicación al depredador que los acechaba. Sus gritos desgarradores se mezclaron con los rugidos del león, un canto horrible que marcaba el principio del fin. Los otros corrieron, pero cada paso era un juego de azar. Cada roca y cada charco podía significar el último error que cometerían.
La naturaleza, indiferente y cruel, observaba con una paciencia infinita, como un juez que disfruta viendo cómo los acusados tropiezan una y otra vez antes de recibir la sentencia final. Y así, la cueva se convirtió en su única esperanza. No había estrategia, no había héroes, solo instinto y un entendimiento silencioso de que, fuera de aquellas paredes, la muerte acechaba con dientes afilados y garras dispuestas a desgarrar todo lo que llamaban vida. El Homo naledi no podía confiar en nadie, ni siquiera en la tierra que los sostenía. Cada paso podía ser una traición, cada sombra un enemigo. La supervivencia se transformó en un ritual brutal, donde la inteligencia no bastaba y la cooperación era un lujo que solo podía pagarse con sangre. Mientras ellos se ocultaban jadeando y cubiertos de barro, uno de los más viejos, con la voz temblorosa pero firme, emitió un gruñido bajo, como un recordatorio de lo que habían aprendido a la fuerza. El mundo no perdona, la tierra no perdona, y aquellos que no dominan el arte de anticipar la muerte serán devorados literalmente por quienes sí lo hacen. Esa traición de la naturaleza, invisible pero letal, los había empujado hasta el límite, obligándolos a enfrentarse a horrores que ninguna mente humana moderna podría soportar imaginar. El mundo fuera de la cueva no perdonaba, y Homo naledi lo sabía. Cada día era un test de ingenio, reflejo de una mente pequeña pero despiadadamente adaptativa. No eran monstruos ni héroes, eran supervivientes obligados por un planeta que los odiaba con paciencia infinita. Los fósiles encontrados en Rising Star y otras cuevas cercanas cuentan una historia silente de huesos rotos, marcas de dientes y fracturas curadas. Evidencia de que la brutalidad no siempre mataba, pero sí enseñaba. Cada cicatriz era un documento, cada hueso una lección escrita en dolor. Los naledi más astutos comenzaron a observar patrones. ¿Dónde se escondían los depredadores? ¿Qué raíces eran comestibles? ¿Cuáles provocaban vómitos y cuáles podían ser mortales? Crearon senderos secretos, caminos que parecían invisibles para los depredadores, aprovechando cada grieta, cada arbusto, cada sombra como una barrera natural. Su inteligencia práctica surgía del miedo. Medir, calcular, anticipar. Y lo más fascinante es que lo hacían en un cerebro apenas más grande que el de un chimpancé moderno. Documentos arqueológicos muestran restos de herramientas rudimentarias, piedras afiladas que no solo rompían carne o hueso, sino que también eran un escudo ante la desesperación, un recordatorio de que la supervivencia podía ser manipulada aunque la naturaleza siguiera dictando las reglas. Dentro de la cueva, la jerarquía no se establecía por fuerza bruta, sino por habilidad. Aquellos que podían localizar alimento con mayor precisión o advertir sobre depredadores ganaban respeto, aunque la recompensa era simplemente permanecer un día más con vida. Entre las paredes húmedas, susurros guturales se mezclaban con el goteo constante del agua y el eco de pasos apresurados. La cooperación era fría, calculada, y solo los errores se pagaban con sangre. Los naledi que caían en estas trampas eran devorados o mutilados, sus huesos dejados como advertencia silenciosa para quienes quedaban. Documentos paleontológicos revelan un patrón inquietante. Los naledi llevaban a sus muertos a recovecos protegidos, enterramientos improvisados que muestran un primer atisbo de ritual. No era espiritualidad tal como la entendemos, sino un acto de cálculo y protección. Ocultar restos podía reducir la atracción de carroñeros y depredadores hacia el grupo. Cada acto, incluso el que parecería humano, estaba teñido de la crudeza de la supervivencia. La muerte omnipresente moldeaba sus decisiones con precisión quirúrgica. Y sin embargo, a pesar de su ingenio, la tragedia acechaba en cada esquina. Las lluvias repentinas convertían sus escondites en trampas de lodo. Los ataques de hienas y leopardos eran impredecibles, y el hambre los obligaba a arriesgarse cada día. La vida de Homo naledi era un ballet cruel, un movimiento en falso, y caían no solo como individuos, sino como miembros de un grupo condenado a aprender por las cicatrices de quienes cayeron antes. El sol apenas se alzaba cuando los naledi salían de la seguridad relativa de la cueva. Cada paso era un contrato con la muerte, y ellos lo sabían. La evidencia fósil muestra marcas de dientes de león y hienas sobre huesos de juveniles y adultos por igual. No hay romanticismo en la supervivencia, solo precisión brutal. Los naledi aprendieron a leer el terreno como los humanos modernos leen mapas. Cada árbol, cada charco, cada grieta podía salvar o condenar. El aire estaba cargado de olor a barro, sudor, excremento de bestia y sangre fresca. Un recordatorio constante de que su mundo estaba diseñado para triturarlos. La caza no era heroica, era necesidad, desesperación convertida en estrategia.
Usando piedras afiladas, los Naledi podían abatir pequeños animales o arrancar carne de restos de otros depredadores. Su coordinación era primitiva, pero efectiva. Uno distraía, otro atacaba, y el más rápido llevaba el botín a un lugar seguro. Documentos arqueológicos de cuevas cercanas muestran marcas de corte en huesos de animales, evidencia de que manipulaban herramientas con precisión escalofriante, no por intelecto superior, sino por instinto afilado por el miedo. Cada captura, cada bocanada de carne cruda, era una victoria amarga. La vida seguía siendo frágil y la muerte nunca estaba lejos. Pero los depredadores no eran los únicos enemigos. Las tormentas convertían la tierra en un infierno fangoso y las serpientes venenosas esperaban inmóviles, invisibles, listas para un golpe mortal. Los Naledi caminaban sobre un campo de minas natural. Un error podía significar laceraciones, mordeduras o hundimiento en barro que los dejara inmóviles ante el acecho. La evidencia de huesos fracturados curados sugiere que muchos sobrevivieron a lesiones graves, pero el sufrimiento era prolongado, físico y psicológico. Un testimonio silencioso de la resiliencia forzada. Y allí estaba la paradoja. Su mundo, despiadado y sangriento, los hacía ingeniosos y astutos. La cooperación era una herramienta de supervivencia. Los más viejos enseñaban a los jóvenes a detectar trampas naturales y a usar piedras como armas. Los gritos guturales que resonaban en las cavernas eran códigos primitivos de alerta, instrucciones de vida o muerte transmitidas sin palabras, con la urgencia de quien sabe que cada segundo cuenta. La anatomía misma del Homo naledi, cuerpo ágil, manos hábiles, visión adaptada a la penumbra, era una obra maestra evolutiva de eficiencia, un diseño modesto pero mortal en su contexto. Sin embargo, la caza y la evasión no siempre bastaban. Los fósiles revelan restos de individuos parcialmente devorados, huesos rotos por depredadores más grandes, evidencias de ataques que terminaron en tragedia. La muerte rondaba constantemente, y los Naledi aprendieron a anticiparla, a medir cada movimiento, a calcular riesgos que la mayoría de los seres vivos ignorarían hasta su última respiración. La cueva, con su barro húmedo y paredes estrechas, se convirtió en un refugio de luz mínima, un lugar donde podían reorganizar sus fuerzas y aprender de cada caída. Dentro de la cueva, mientras la luz del sol apenas rozaba los bordes de la entrada, Homo naledi comenzaba a mostrar una faceta inesperada, un primer atisbo de orden en medio del caos. Los restos fósiles y el patrón de disposición de los huesos sugieren que no todo era azar. Había intención, aunque rudimentaria, una conciencia de protección y comunidad que rozaba lo simbólico. Enterrar parcialmente a los muertos, mover restos a recovecos inaccesibles para depredadores, colocar piedras sobre los cadáveres. Actos que a simple vista parecen triviales, pero que revelan un entendimiento básico de la mortalidad y de la necesidad de resguardar lo propio. Cada gesto era un intento desesperado de imponer control en un mundo que no ofrecía ninguno. El olor a tierra húmeda y barro se mezclaba con restos de carne y excremento de animales, creando una atmósfera densa, casi opresiva, que penetraba la piel y los pulmones. En este contexto, los Naledi utilizaban la oscuridad como aliada. Sombras proyectadas por la luz que se colaba en las grietas les permitían vigilar, coordinar y protegerse sin exponerse a los depredadores. Sus manos pequeñas pero ágiles manipulaban herramientas rudimentarias, pero su inteligencia práctica era asombrosa. Piedras afiladas para cortar, palos para golpear, improvisaciones que se repetían y se perfeccionaban, convirtiéndose en tácticas de supervivencia transmitidas casi como enseñanzas ancestrales. El análisis de restos fósiles indica que algunos individuos más fuertes o astutos actuaban como centinelas, vigilando la entrada de la cueva mientras otros dormían o reparaban sus herramientas. Cada gesto era calculado. Un gruñido bajo, un movimiento de mano, un gesto que podía salvar vidas. La evidencia sugiere incluso que los jóvenes aprendían observando a los mayores. Una especie de transmisión cultural que no dependía del lenguaje articulado, sino de imitación y memoria corporal. Era un orden impuesto por la necesidad, una jerarquía construida con sangre, barro y huesos, pero la cueva también era escenario de tensiones. El espacio reducido y la competencia por el alimento provocaban choques, y los fósiles muestran fracturas compatibles con peleas internas. Un golpe mal calculado podía dejar a un individuo incapacitado, expuesto a la muerte en cuestión de horas. La supervivencia no era solo externa, frente a depredadores o tormentas, sino interna, un delicado equilibrio entre cooperación y rivalidad. Cada decisión, cada movimiento tenía un precio, y los Naledi lo pagaban sin compasión ni indulgencia. A pesar de su vulnerabilidad, la creatividad de Homo naledi era impresionante. Restos de piedras talladas sugieren intentos de marcar símbolos o patrones en las paredes, no arte en el sentido moderno.
sino un primer paso hacia la comunicación, un registro silencioso de presencia y control sobre su territorio. En un mundo donde la muerte acechaba a cada instante, incluso este gesto tenía un propósito práctico: intimidar, alertar o recordar a los vivos que habían sobrevivido hasta ese momento. En medio del hedor de la cueva, con barro húmedo pegado a la piel y un eco constante de goteo que parecía marcar los segundos de vida y muerte, Homo naledi mostraba otro rasgo sorprendente: cuidado y protección a su manera brutal y primitiva. Los fósiles revelan huellas de huesos fracturados que sanaron, evidencia de que algunos individuos fueron asistidos por otros, curados con paciencia instintiva, tratados como recursos demasiado valiosos para perderlos ante la crueldad del mundo exterior. Cada acción estaba impregnada de cálculo. Un herido podía ser una carga, pero también un depositario de experiencia y conocimiento. Dejarlo morir podía significar la pérdida de habilidades críticas para la supervivencia del grupo. Los jóvenes eran la inversión más arriesgada y al mismo tiempo más vital. Sus cuerpos frágiles y su curiosidad los exponían al mundo con cada paso, y sin embargo, eran protegidos por un sistema silencioso de vigilancia y señales. Los fósiles muestran fracturas de cráneo y dientes rotos en juveniles que sobrevivieron, marcas de depredadores fallidos y caídas accidentales, lo que indica que el grupo intervenía, arriesgando a los adultos para rescatar a los pequeños. Cada gruñido, cada gesto, cada movimiento coordinado era una lección de vida. La supervivencia dependía de cuidar a los débiles para que algún día se convirtieran en miembros funcionales de la comunidad. El espacio reducido de la cueva obligaba a una cercanía brutal, contacto físico constante, cuerpos pegados en un abrazo incómodo de calor, humedad y olor. El tacto servía para consolar, guiar, calmar el miedo. Un roce de mano podía hacer la diferencia entre la calma y el pánico, entre un niño corriendo hacia la muerte o regresando bajo la protección de los adultos. Incluso los ancianos, cuyas fuerzas menguaban, desempeñaban un rol crucial, transmitiendo conocimiento de lugares seguros, alimentos comestibles y señales de depredadores, asegurando que la vulnerabilidad del grupo no se convirtiera en condena inmediata. Y sin embargo, la brutalidad seguía siendo constante. El mundo exterior, indiferente y letal, nunca cedía. Los ataques de hienas, leopardos y serpientes eran inevitables. Cada rescate, cada cuidado representaba un riesgo calculado. La evidencia fósil muestra cicatrices de mordeduras y huesos astillados por embestidas. Supervivencia no significaba seguridad, solo postergar lo inevitable. Homo naledi entendía la vulnerabilidad como un desafío, una ecuación constante entre riesgo y recompensa. Lo fascinante es que incluso en este contexto de terror y limitaciones cognitivas, emergía algo que podríamos reconocer como rudimentos de emoción: alarma compartida, protección coordinada, sacrificio silencioso. No eran héroes, eran sobrevivientes, pero su instinto de proteger a los suyos transformaba la cueva en un microcosmos de orden en un mundo caótico. Cada herida sanada, cada joven salvado, cada gesto de cuidado era una victoria efímera, un pequeño triunfo sobre la inevitabilidad de la muerte que acechaba más allá de las paredes de roca. El silencio de la cueva estaba cargado de significados. Cada gruñido, cada golpe contra la roca, cada respiración contenida era un mensaje codificado que los naledi entendían sin necesidad de palabras. Los restos fósiles y el análisis de marcas en las paredes sugieren que este grupo primitivo había desarrollado una forma rudimentaria de comunicación, una protolengua gestual y sonora que permitía coordinar cacerías, rescates y vigilancia. No había discursos ni metáforas poéticas, había señales precisas que podían significar la diferencia entre la vida y la muerte. Imagina la escena. Un joven atrapado en un lodazal traicionero grita. El sonido reverbera contra las paredes de la cueva, pero es interrumpido por un gruñido bajo de un adulto, un mensaje que calma, advierte o dirige. Una piedra golpea a otra, generando un patrón rítmico que otros interpretan como alerta de depredador. Cada gesto corporal, una inclinación de cabeza, un movimiento de brazo, tenía una intención clara: coordinar la respuesta del grupo. Los naledi estaban obligados a perfeccionar esta comunicación, porque el error significaba muerte instantánea. La evidencia fósil y las marcas en las herramientas sugieren un nivel sorprendente de planificación. No era azar que ciertas piedras afiladas aparecieran junto a restos de animales, ni que los jóvenes fueran enviados a lugares estratégicos para distraer o atraer presas. La coordinación era precisa, casi militar, aunque primitiva.
un testamento de que incluso cerebros modestos podían concebir tácticas complejas cuando la supervivencia lo exigía. La naturaleza los había empujado a la organización como única alternativa a la extinción. Pero esta coordinación no eliminaba la violencia interna. La jerarquía se imponía mediante fuerza y respeto ganado a través de la habilidad. Quien fallaba en un rescate, quien no percibía el peligro a tiempo, podía ser relegado, herido o incluso abandonado temporalmente. Las fracturas curadas en los fósiles muestran que no siempre había castigo mortal, pero sí consecuencias que fortalecían la disciplina y la cohesión del grupo. Cada acto de coordinación estaba impregnado de un pragmatismo despiadado. Proteger a los propios era vital, pero mantener el orden y la obediencia también lo era. El entorno reforzaba la necesidad de esta comunicación. Depredadores acechando, tormentas repentinas, terrenos traicioneros y hambre constante exigían que cada miembro del grupo supiera interpretar señales y responder con precisión. Cada gesto era un contrato silencioso, obedecer y sobrevivir o ignorar y morir. El Homo naledi, pequeño y físicamente débil comparado con los leones y hienas de su mundo, había convertido la colaboración en su arma más letal. El bosque fuera de la cueva era un escenario de constante amenaza, un teatro donde la muerte tenía asiento de primera fila. Cada salida era una coreografía mortal. Pasos medidos, respiraciones contenidas, ojos escudriñando sombras que podían ocultar dientes y garras. Los fósiles muestran fracturas, marcas de dientes y golpes fallidos de depredadores. No hay glamour en la caza ni en la supervivencia, solo precisión, instinto y miedo traducido en acción. Cuando un león o una hiena acechaba, Homo naledi reaccionaba con una combinación de estrategia y desesperación. Los más astutos guiaban al depredador hacia obstáculos naturales, raíces, charcos de barro, troncos caídos, mientras los jóvenes y heridos se desplazaban por rutas protegidas, siguiendo señales silenciosas y sonidos específicos que solo ellos entendían. Cada movimiento era calculado, aunque no siempre perfecto. El resultado podía ser la supervivencia de algunos y la desaparición de otros. La naturaleza, como juez cruel, nunca otorgaba segundas oportunidades. El análisis de restos fósiles revela la evidencia de emboscadas improvisadas. Piedras lanzadas, golpes con palos afilados, coordinación de distracción y ataque. Tácticas primitivas, sí, pero mortales cuando se aplicaban con sincronización. La inteligencia práctica de Homo naledi brillaba en estos momentos. No había valentía heroica, solo la fría eficacia de quien entiende que el fracaso significa el fin. Y a pesar de su tamaño y fuerza limitada, podían enfrentarse a enemigos mucho mayores y salir vivos, aunque marcados por heridas, cicatrices y miedo que los perseguiría hasta su próximo encuentro con la muerte. El barro y la sangre mezclados con la vegetación creaban un escenario cargado de sensaciones intensas. El olor metálico de la sangre, el sonido del barro al hundirse bajo pies ligeros, el rugido lejano del depredador y el latido acelerado de corazones humanos primitivos. Cada segundo era tensión pura. Cada decisión una apuesta con el destino. Los fósiles con marcas de cortes y fracturas curadas demuestran que la vida se sostenía por actos de cooperación, cálculo y audacia. Incluso el error menor podía ser fatal, pero la capacidad de adaptarse, de anticipar la embestida de la bestia, los mantenía con vida. Y aún así, la brutalidad del entorno forjaba algo más que resistencia física, la resiliencia emocional. Cada ataque fallido, cada miembro perdido, cada victoria obtenida con riesgo extremo, enseñaba al grupo a leer señales, a confiar, a actuar en conjunto con precisión casi militar. Homo naledi no era solo sobreviviente, era estratega en un mundo diseñado para aplastar a los débiles. Sus cuerpos y mentes eran instrumentos afinados por la selección natural, cada uno calibrado para medir peligro, reaccionar y vivir un día más. Tras la violencia del bosque y la danza constante con la muerte, Homo naledi regresaba a la cueva, un santuario temporal en medio de un mundo que no perdonaba. Cada retorno estaba cargado de tensión a las sombras. Dentro del refugio ofrecían protección, pero también recordatorios silenciosos de quienes no habían sobrevivido. El barro pegajoso en sus pies y la sangre reseca en sus cuerpos eran medallas de una batalla diaria, marcas que documentaban la lucha entre vida y muerte. Dentro de las paredes húmedas, los naledi reorganizaban su mundo. Los jóvenes heridos eran recostados sobre piedras o sobre cuerpos de adultos sanos, cada uno colocado de manera estratégica para protegerlos de caídas, de humedad excesiva o de ataque sorpresa. Los fósiles muestran que las fracturas curadas
eran evidencia de cuidados sistemáticos en hojas comprimidas, barro como vendaje primitivo, presión controlada para inmovilizar miembros rotos. No era medicina como la conocemos, pero sí inteligencia aplicada a la supervivencia. En cada acción, aumentaba las probabilidades de que un individuo vulnerable regresara a la lucha del día siguiente. La resiliencia no era solo física, sino también social. Los sonidos guturales y los gestos del grupo continuaban dentro de la cueva, no solo como comunicación, sino como enseñanza. Los jóvenes observaban, imitaban y aprendían tácticas de evasión, señales de alerta y la disposición estratégica de los espacios de refugio. Cada gesto, cada instrucción silenciosa se convertía en un patrón memorizado, un conocimiento colectivo que se transmitía sin lenguaje formal, pero con eficacia sorprendente. La supervivencia se convertía en cultura y la cultura en una estrategia para desafiar a un mundo letal. Los Naledi también empleaban la oscuridad de manera táctica. Pequeños espacios más profundos en la cueva eran reservados para los más vulnerables, mientras que los adultos fuertes patrullaban la entrada detectando ruidos y movimientos que indicaran depredadores o amenazas ambientales. La organización era simple, instintiva, pero mortalmente eficiente. Cada noche representaba un ensayo de coordinación, cada despertar una prueba de adaptación. La cueva, húmeda y estrecha, se transformaba en un microcosmos de control frente al caos exterior. Y sin embargo, la brutalidad del mundo exterior no desaparecía. Las marcas de ataques recientes se mezclaban con los restos de víctimas anteriores. Cada fósil, cada hueso astillado, cada mancha de sangre seca contaba una historia a la naturaleza. No perdonaba y no ofrecía misericordia. Los Naledi aprendieron a leer esos testimonios con precisión casi arqueológica, ajustando su comportamiento, anticipando amenazas y enseñando a los jóvenes a respetar las reglas impuestas por la supervivencia. La vida dentro de la cueva era un delicado equilibrio entre cuidado, estrategia y vigilancia constante. La cueva ya no era solo refugio, era laboratorio de supervivencia. Homo Naledi había aprendido que cada grieta, cada roca y cada rama podían convertirse en armas, trampas o herramientas de comunicación. Los fósiles y marcas en las paredes sugieren un uso deliberado del entorno. Piedras afiladas dispuestas estratégicamente para cortar o golpear, ramas colocadas para bloquear rutas de depredadores, caminos de barro compactado que indicaban pasos seguros o zonas de riesgo. Cada elemento natural era reinterpretado como una extensión de su voluntad, ingenio primitivo pero efectivo. El grupo desarrollaba rutas de escape que solo ellos podían seguir, caminos secretos entre raíces y troncos caídos que confundían a hienas y leopardos. Las marcas de corte en piedras muestran un patrón. No eran aleatorias, sino planeadas, herramientas perfeccionadas con cada experiencia de ataque fallido. La coordinación interna se intensificaba. Un adulto guiaba al joven, un gruñido señalaba peligro, un movimiento de manos indicaba dónde colocar piedras o palos para bloquear o distraer. Cada acción era práctica y mortalmente eficiente. La evidencia fósil también revela un patrón sorprendente. Restos de animales no solo consumidos, sino cuidadosamente repartidos, lo que sugiere que los Naledi organizaban el alimento para proteger a los más débiles y garantizar que el grupo entero tuviera fuerza suficiente para enfrentar el siguiente día. No había moralidad altruista en el sentido moderno, sino cálculo estratégico. La vida de unos aseguraba la supervivencia de muchos. Cada gesto, cada decisión estaba gobernada por una mezcla de instinto, aprendizaje y observación meticulosa del entorno. Incluso los momentos de ocio o descanso dentro de la cueva tenían un propósito. Los juveniles practicaban movimientos de caza y evasión, golpeando piedras o palos, reproduciendo emboscadas, memorizando rutas y señales. La experiencia se transmitía de manera tácita, un sistema de entrenamiento rudimentario que preparaba a la siguiente generación para enfrentar los horrores del mundo exterior. La vida diaria de Homo Naledi era un ensayo constante de adaptación, donde creatividad y brutalidad eran inseparables. Y sin embargo, a pesar de su ingenio, el peligro nunca desaparecía. Cada noche traía sonidos inquietantes, respiraciones desconocidas, pasos sobre barro y hojas secas,
ecos de depredadores que rondaban, recordando que ninguna táctica garantizaba la seguridad absoluta. Cada innovación era un pequeño triunfo, cada error, una lección grabada en hueso y carne. La prehistoria no ofrecía segundas oportunidades, y Homo naledi lo sabía. Sobrevivir requería ingenio, coordinación y un entendimiento implacable de la naturaleza de su mundo. Después de semanas de barro, sangre y miedo, Homo naledi nos deja un legado grabado en huesos, piedras y marcas que sobrevivieron al olvido de la prehistoria. La cueva, que una vez fue refugio, escenario de emboscadas y testigo de pérdidas brutales, ahora se convierte en memoria tangible de un grupo que dominó la vida y la muerte con astucia más que con fuerza. Cada fósil, cada fractura curada, cada piedra afilada es evidencia de un ingenio despiadado pero efectivo, de un instinto de supervivencia elevado al límite de lo imaginable. Lo que distingue a Homo naledi no es la grandeza de su cerebro ni la fuerza de su cuerpo. Es la resiliencia frente a un mundo diseñado para aplastar cualquier intento de existencia. Su comunicación rudimentaria, su cuidado de los jóvenes y heridos, la organización estratégica de refugios, rutas y herramientas, todo revela un entendimiento primitivo pero profundo de la vida como un juego de cálculo, riesgo y recompensa. Cada decisión estaba teñida de pragmatismo: vivir un día más, proteger al grupo, aprender del pasado para desafiar la brutalidad del presente. Los fósiles muestran que incluso en la adversidad más extrema, estos homínidos desarrollaron rituales rudimentarios, conductas sociales y estrategias tácticas que aseguraron su supervivencia. No había héroes gloriosos ni moralejas suaves, solo la fría certeza de que la vida debía ser conquistada en cada instante con precisión y audacia. La cueva de Rising Star se convierte así en un monumento silencioso de resistencia, un espacio donde la vulnerabilidad se transformó en ingenio y cooperación, y donde la brutalidad del mundo se enfrentó con inteligencia práctica y coordinación despiadada. Para nosotros, hombres modernos, esta historia tiene una enseñanza inquietante y fascinante. Incluso los cerebros más modestos y los cuerpos más frágiles pueden adaptarse a los entornos más letales si la observación, la cooperación y la estrategia se combinan con el instinto de supervivencia. Homo naledi no era un monstruo ni un mito. Era un maestro del cálculo y la resiliencia, un ejemplo primitivo de lo que significa desafiar a la naturaleza en su versión más cruel. Así que mientras piensas en tu mundo moderno, con sus comodidades y amenazas abstractas, recuerda a estos homínidos, caminando entre la muerte y la desesperación, moldeando su entorno con piedras y barro, aprendiendo unos de otros, sobreviviendo con astucia. Sus huellas nos hablan desde hace cientos de miles de años, recordándonos que la vida no se concede, se conquista, y que incluso en el planeta más letal, la inteligencia práctica y la valentía silenciosa pueden desafiar el destino. Si llegaste hasta aquí, ya entiendes que la prehistoria no era un cuento de hadas. Era un infierno que Homo naledi logró navegar con astucia, cooperación y un instinto de vida que todavía nos enseña lecciones, siglos después. Cada fósil, cada herramienta, cada gesto registrado en la piedra es un testimonio. Sobrevivir no es casualidad, es estrategia, resiliencia y audacia.